Letras Nobel presenta Las Fijas de Letras. Buen día, soy el profesor André Chingay y conmigo van a llevar el curso de lenguaje. El tema que vamos a trabajar ahora es acerca de la morfología. Bien, para hablar sobre la morfología vamos a empezar a definir qué es morfología en sí. Tenemos acá que la morfología etimológicamente proviene del griego morfé y logos. Morfé o morfé quiere decir forma y logos quiere decir estudio. ¿Sí? Un estudio racional acerca de la forma. ¿La forma de qué? La forma de las palabras. Así que hay que tener mucho cuidado con esto porque vamos a ver la formación de palabras. En el caso de la formación de palabras, esta formación de palabras y el estudio de la morfología se va a basar directamente en un estudio sobre su estructura interna. Sobre la estructura interna de lo que es la palabra, ¿ok? Ahora, para definir la palabra no existe una definición absoluta. Eso es lo particular. Cada uno se va a disparar por las evidencias. Evidencia fonológica, fonética, ortográfica, semántica. Lo que nos vamos a basar aquí es en una evidencia semántica y vamos a tener que la palabra es todo aquello que tiene significado. Un significado propio o un significado independiente. ¿Ok? Para tener esa idea. Ahora, en el caso de la morfología va a tener su unidad mínima o también se le llama unidad mínima de análisis. Esta unidad mínima de análisis se le va a llamar morfema o también se le puede llamar monema. Morfema planteado por Bloomfield y monema planteado por André Martinet en un momento de la historia. Cada uno se disparaba y decía que era una cosa y otra cosa, pero en la actualidad se considera como sinónimos hablar de morfema o de monema. ¿Por qué le he puesto en esta nube? Le he puesto en esta nube porque tanto el monema como el morfema están en el cerebro, ¿ok? Están en el cerebro. Y cuando se concretizan pasan a llamarse morfo. Aparece el morfo. Mientras esté en el cerebro morfema, cuando lo concretizo se llama morfo. Y la variación de ese morfo se le va a llamar alomorfo. Alomorfo. Alomorfo es la variación. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo la palabra útil. Y en la misma construcción de la palabra útil, quiero decir que no es útil. Entonces, tengo el monema, el morfema en mi cerebro, luego lo voy a concretizar en morfo y voy a decir inútil. Y le he colocado in para la negación de útil y decirte que no lo es. Entonces, decirte inútil es decir que no es útil. In sería un prefijo de negación. Pero ¿por qué le llamo a esto alomorfos o por qué yo podría determinar alomorfos? Es muy sencillo, porque también voy a tener la palabra legal y en este caso quiero decir que no es legal. Pues no le voy a poner ilegal, sino lo que voy a hacer es colocarle solo la IVE. Entonces, la estructura in y la estructura i que me dan el significado de lo que es o de la negación de algo, en el caso de inútil y en el caso de ilegal, que no es útil y que no es legal, son alomorfos y se le va a considerar alomorfos de negación. Luego vamos a tener acá los morfemas flexivos o como lo conoce la gran mayoría, accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales. En el caso de los accidentes gramaticales vamos a tener el género, vamos a tener el número, vamos a tener la persona, vamos a tener también el tiempo, vamos a tener el modo y vamos a tener el aspecto. Género, número, persona, tiempo, modo y aspecto.
Ahora bien, quiero que se fijen en algo muy particular porque siempre los alumnos llegan a tener esta duda. Por ejemplo, en el caso del número, todos nos dicen, vamos a ver por ejemplo algo sencillo. Tenemos la palabra mesa y decimos, mesa está en número singular porque no presenta ningún morfo, ningún morfema que esté alterando, y entonces decimos, como no hay nada, pero significa algo, esto está en singular. En el caso de colocarle mesas, ya le agregué la S y la S me está indicando plural. Puedo tener también la palabra árbol y le agrego la ES y digo árboles, y ahora esto también me está indicando pluralidad. Y entonces el alumno se mete en su cabeza que los plurales en español solamente van a ser la S y la ES. Y esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque vamos a tener una categoría o un tipo de palabra que es muy particular, que se le conoce como el verbo. En el caso del verbo, hay que tener mucho cuidado. El verbo, cuando voy a analizar el número, yo no lo voy a analizar el número y voy a decir, el verbo también va a tener singular, también va a tener plural, pero en este caso va a terminar en S o en ES. No, para nada. ¿Qué es lo que pasa acá? En el caso del verbo, cuando el verbo está en singular, primero tenemos que reconocer que el verbo es una palabra conjugada. ¿Ok? El verbo es la palabra conjugada planteada por Aristóteles, ¿sí? Y a partir de eso yo voy a tener lo siguiente. Para que el verbo esté en singular, tiene que estar conjugado y tiene que terminar en una vocal. Si termina en una vocal el verbo conjugado, llegó, salió, saldrá, vendrá, entonces el verbo está en singular. Pero para que esté en plural tiene que terminar en una consonante, y no en cualquier consonante. Puede terminar en mos, puede terminar en is, puede terminar en n. Entonces, para yo hallar el plural del verbo, no va a terminar en s o en es, sino que el plural del verbo se va a dar en mos, is, n. Llegamos, llegamos, llegasteis, llegaron, ingresaron, salieron. Lo puedes poner a prueba esta teoría. Igual te vas a dar cuenta de que tiene el valor que yo te estoy diciendo ahora. Ahora presentamos los morfemas derivados. En el caso de los morfemas derivados vamos a tener los prefijos, los sufijos y los interfijos. ¿Ok? Prefijo, sufijos e interfijos. En el caso del prefijo, el sufijo y el interfijo, ojo, que es un planteamiento, porque también podrías encontrar infijos o podrías encontrar circunfijos, que es otro esquema. Esto que es tradicional, vamos a encontrar que en el caso de los prefijos son los que están antes del lexema, se encuentran antes del lexema. Por ejemplo, yo tengo la palabra acá, honesto, y le quiero colocar un prefijo antes del lexema y digo deshonesto. Ahora le quiero agregar un sufijo y voy a tener la misma palabra, honesto, y lo voy a cambiar acá, voy a quitar la O y le voy a agregar un sufijo y voy a decir honestidad. Honestidad. Acá ve, antes del lexema, después del lexema. ¿Y qué pasa con el interfijo? Es algo muy particular porque el interfijo tiene un cambio de estructura fonológica. Ese cambio de estructura fonológica está vinculado directamente a lo que es el sonido. O sea,
el interfijo se mete dentro de la estructura entre un lexema y un prefijo o un lexema y un sufijo para darle sonoridad. Por ejemplo, yo tengo la palabra pan. El pan yo lo voy a guardar en la panera. Esta estructura era es un sufijo. Esta estructura es un sufijo. Todo lo que termine en era es donde yo voy a guardar, ve, como sufijo, ve, panera, salera, ¿sí? O también puedo terminarlo en o, como ropero, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Justo voy a tener la palabra café, ¿ok? Café. Y este café yo quiero agregarle era. Pues yo no voy a decir cafeera, sino ¿qué es lo que voy a decir? Digo cafetera. Esta T que se está incluyendo por una cuestión de sonido, por una cuestión fonológico-fonética, ¿sí? Esta T va a ser considerada como interfijo. Y ahora sí, el tema que siempre nos cuestionamos, que es el análisis morfológico. Hay muchos análisis morfológicos que te tratan de plantear. Por ejemplo, uno de ellos es que te dicen que lo puedes separar mediante guiones, otros que lo puedes separar mediante corchetes, que le llaman encorchetamiento, y otros que lo puedes separar por medio de líneas, que también se le llaman ligamentos. El modelo que tú utilices, encorchetamiento, por tus guiones, que es lo más básico, o también tus ligamentos, en todo eso que tú quieras llevar, vamos a tener que profundizar un análisis o cómo yo encontrar el análisis estructural de la palabra. ¿Cómo hallo esto? Pues muy sencillo. Mira, el análisis morfológico es un sistema de oposición, ¿ok? El análisis morfológico se va a basar en un sistema de oposición. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, yo te digo acá niño, ¿ok? Te digo la palabra niño, utilizo la palabra niño. Si yo utilizo la palabra niño y te digo hay que descomponerlo, hay que analizarlo morfológicamente, lo que tienes que buscar es su oposición. De niño existe la oposición en decir niña, o sea, la O cambia por la A y hay una oposición de género. Entonces segmento de la siguiente manera, ve. Niño, donde aquí tengo el lexema y aquí tengo el morfema flexivo que me está indicando el género. Entonces, repito, para yo poder encontrar o poder analizar, ¿sí? Recuerden que analizar es descomponer el todo en partes para un mejor estudio. Yo tengo que irme a un sistema de oposición. Si tengo un aumentativo, busco su diminutivo. Si tengo en género masculino, busco en género femenino. Si lo tengo en singular, busco en plural, y así voy a ir encontrando. Por ejemplo, en el caso de segmentar la palabra carpetitas, que ha venido en una pregunta de examen. Yo tengo la palabra carpetitas. Voy a tener acá en carpetitas que puedo segmentar la S. ¿Por qué? Porque puedo decir carpetita. La S me está indicando plural y al quitarlo la oposición me indicará singular. Entonces quito la S. En el caso de carpetita, ita es un diminutivo. Yo puedo poner carpetón, carpetaza, carpetota, y entonces voy a colocar ita. Y por último voy a tener carpet, ¿sí? Que es el lexema. Carpetita, carpetitas. Tengo acá el lexema, tengo acá el sufijo y tengo el morfema flexivo de número porque me está indicando plural. Profesor, ¿por qué no ha segmentado la A y por qué no lo ha puesto a un lado? Por la sencilla razón de que esta A no tiene un sistema de oposición. Eso quiere decir que no existe la palabra carpetito y es por eso que no segmento la A.
Esto es análisis en morfología. Bien, continuando ahora sí con la práctica de morfología, vamos a ver esta pregunta que está en relación a ese tema y es una pregunta de CEPUN de un segundo sumativo del 2020, el área es el área B. Encontramos acá, por ejemplo, que son ejemplos de palabras compuestas conjuntivas, nos piden. Nos dan acá la posibilidad de las que pueden ser compuestas conjuntivas y luego nos dicen son ciertas. Bien, entonces lo que vamos a marcar acá es definir esto, ¿ves? Compuestas conjuntivas. Primero, la idea de compuestas es que va a tener de 2 lexemas a más. ¿Sí? Puede tener de 2 lexemas a más. En este caso, como es conjuntiva, ¿qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que las palabras compuestas conjuntivas se unen por medio de 2 lexemas, pero el primer lexema cambia. ¿Ok? El primer lexema sufre un cambio. Por ejemplo, alguien dice pelo y luego le quiere agregar rojo. Al juntar no dice pelo rojo, sino dice pelirrojo. ¿Qué pasó con la primera parte? Con el primer lexema se ha modificado de pelo a peli. ¿Ok? Y vamos a ver entonces. Tenemos altibajo. Entonces se ha generado de alto más bajo. Altive. Ya no es alto, es alti. Modificación. Maniobra. Mano más obra. ¿Ve? Maniobra. ¿Ve? Igual. ¿Ve? Modificación. ¿Ve? Cabeza más bajo, cabizbajo, modificación. Saca corchos, no hay ninguna modificación. Lo separo, saca más corchos y no hay ninguna modificación. 100 pies, igualito 100 pies, no hay ninguna modificación. ¿Ok? Algunos dicen, pero profesor, acá hay una modificación, ¿no? Porque 100 era con N y ahora está con M. Bueno, ese tipo de cambios más en la línea ortográfica, ¿ok? No en la línea morfológica. Entonces, lo que nos piden acá de las palabras compuestas conjuntivas van a ser 1, 2 y 3 y la clave va a ser ave de avión. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, las preguntas son súper sencillas y nos vemos en otro video.